Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El llamado de Dios a la santidad. La santificación es una actividad de gran importancia que opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Al confesar a Jesús como Señor y Salvador, somos limpios de todo pecado y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, al oír la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y al creer en esta palabra somos sellados con el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo pasa a ser un templo donde vive el Espíritu de Dios. En este momento pasamos a ser hijos de Dios, santos del reino de los cielos, pero seguimos en la carne y allí se inicia el conflicto del Espíritu contra la carne. Un indio muy sabio enseñaba a su nieto lecciones de la vida y le contó la siguiente parábola. Existe una pelea dentro de cada uno de nosotros. Es una pelea terrible entre dos lobos. Un lobo es malo. Furia, rabia, envidia, remordimiento, avaricia, arrogancia, autocompasión, resentimiento, mentiras, falso orgullo, superioridad, ego, rencor. El otro lobo es bueno, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, empatía, verdad, compasión y fe. El nietico le pregunta, abuelo, ¿qué lobo ganará esta pelea? Y el abuelo simplemente le respondió, el que alimentes más. Esta parábola ilustra el conflicto entre los deseos de la carne y del espíritu. El Espíritu Santo nos va a ayudar siempre a mantenernos en santidad. Todo esto es una obra de la gracia de Dios actuando en nosotros. La Santa Palabra de Dios nos dice que andemos en el Espíritu y que no le demos satisfacción a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu y los del Espíritu van contra la carne y se oponen entre sí. Van a querer controlarnos los deseos de la carne. Pero nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne, los pensamientos de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso nos va a dar un fruto, y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu Santo que nos dirige en la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, porque me has dado tu Espíritu Santo para que yo viva por tu Espíritu y ande por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. Habló para ustedes desde Buenos Aires, Argentina, para las naciones, José González. Shalom.